Con cautela, quizás deberíamos considerar que esto es normal en los bebés salarianos. Normal. El embajador Harrison hizo un gesto hacia la ornamentada sala de bebés donde un grupo de médicos salarianos, niñeras reales y un personal diplomático cada vez más estresado rodeaban una cuna de cristal que parecía diseñada más para exhibir gemas preciosas que para contener bebés llorando. Pierce, tienen tecnología que puede terraformar planetas. Si esto fuera normal, ¿no crees que ya habrían encontrado la manera de manejarlo? Era un buen punto. Los salarianos habían dominado los viajes interestelares, la comunicación cuántica y lo que parecían ser principios arquitectónicos basados en hacer todo innecesariamente bello y probablemente incómodo para sentarse. Su incapacidad para resolver el misterio de un bebé llorando sugería o bien graves deficiencias en sus capacidades tecnológicas o la posibilidad de que la princesa Sarah representara un problema fuera de los parámetros normales. ¿Alguien ha considerado convocar a especialistas?, preguntó Pice. Convocaron a 3 equipos médicos diferentes, 2 asesores culturales y a alguien que afirma ser experto en desarrollo psicológico infantil. También había un sacerdote, un físico cuántico y lo que creo que era un músico profesional, aunque la traducción podría no ser del todo precisa. Pierce observaba a través de las paredes transparentes de la habitación de los niños a la emperatriz Lirlet junto a la cuna de cristal. Sus marcas cutáneas, normalmente luminosas, se habían apagado por el cansancio. La familia real altariana poseía una belleza etérea que hacía que las pinturas renacentistas parecieran simples bocetos. Pero 3 días de noche sin dormir habían dejado a la emperatriz con el aspecto de alguien que hubiera sido desafiada a un duelo por el cansancio y hubiera perdido estrepitosamente. El bebé parece sano, observó Pierce. Parece sano, suena como una sirena de emergencia y, al parecer, posee la habilidad sobrenatural de llorar continuamente sin necesidad de descansar, comer ni satisfacer necesidades biológicas básicas como respirar. El embajador Harrison hizo una pausa cuando otra ballena irrumpió en el aire. Empiezo a pensar que podría tratarse de algún tipo de superpoder alarano. Una nueva figura entró en la sala de neonatos, la doctora Balani, la asesora médica principal. Tenía las orejas puntiagudas pegadas al cráneo en un gesto que Pice había aprendido que indicaba una concentración extrema o el deseo de huir de allí. Se acercó a la emperatriz Lurlet con una tableta de datos y lo que parecían ser muy malas noticias. Los escáneres no muestran nada anormal, informó la doctora Bani en un acento galáctico estándar. El desarrollo físico de la princesa Sarah es perfecto. Sus patrones neurológicos están dentro de los parámetros esperados. Sus marcadores genéticos no indican ninguna condición hereditaria que pudiera causarle malestar. Entonces, ¿por qué no deja de llorar? La voz de la emperatriz Lurlet transmitía la clase de desesperación que suelen usar los padres que se enfrentan a problemas imposibles por falta de sueño. No lo sabemos, Majestad. Pierce sintió un nudo en el pecho al ver la derrota en la postura de la emperatriz. Había visto esa expresión antes en los rostros de personas que lo habían intentado todo y estaban perdiendo la esperanza. Era la misma mirada que su hermana había puesto cuando su primer bebé pasó por una etapa de llanto inconsolable que duró semanas. Quizás se aburre, sugirió, pero enseguida se arrepintió de haber hablado cuando todos en el pasillo se volvieron para mirarlo. El embajador Harrison arqueó una ceja. Aburrida, el hijo de mi hermana lloraba así cuando no recibía suficiente estimulación. A veces los bebés solo quieren algo interesante que ver o sonidos diferentes. O'Keefe se dio cuenta de que estaba explicando psicología infantil a una sala llena de diplomáticos y dignatarios alienígenas. O tal vez esté captando el estrés de todos. Los bebés son bastante sensibles a las atmósferas emocionales, Sargento Pierce, dijo el embajador Harrison lentamente. ¿Sugiere que la heredera al trono Alarano llora porque está subestimulada? Sugiero que tal vez esté reaccionando a algo que a los demás se les escapa. Los bebés no lloran durante 3 días seguidos a menos que algo les moleste mucho. Las orejas del doctor se alzaron con interés. Tiene experiencia con bebés humanos. Mi hermana tiene 3 hijos. He cuidado a algunos cuando estoy de permiso. ¿Y qué métodos empleó para calmar a bebés humanos angustiados? Bill sintió que el calor le subía a las mejillas al darse cuenta de lo absurdo de la situación. Normalmente, paseaba hablando con ellos, a veces tarareando. A veces solo querían que alguien los abrazara sin preocuparse por el llanto. Fascinante. La doctora Bani tomó notas en su tableta. Las técnicas humanas de cuidado infantil podrían proporcionar información relevante para comprender los patrones de angustia en los jóvenes altarianos. No creo que sea exactamente eso.
Otra ballena interrumpió la protesta de Pise. Esta vez, el sonido fue tan penetrante que varias de las decoraciones cristalinas de la pared comenzaron a resonar en armonía. Pierre se hizo una mueca y se encontró mirando hacia la habitación de la guardería, donde la diminuta figura de la princesa Sara era apenas visible en la elaborada cuna que parecía diseñada más para una exhibición ceremonial que para el cuidado práctico de un niño. Su Majestad, el Dr. Bolani se dirigió a la emperatriz Liurlet. ¿Permitiría a nuestro aliado humano observar a la princesa Sara más de cerca? Quizás la perspectiva de su especie podría revelar factores que hemos pasado por alto. Las marcas luminosas de la emperatriz Liurlet parpadearon con lo que Pierre se comenzaba a reconocer como una cautelosa esperanza. ¿Usted cree que la perspectiva humana podría ayudar? En este punto, Su Majestad, hemos agotado los enfoques convencionales. Las perspectivas alternativas no pueden empeorar nuestra situación actual. Pierre se sintió el peso familiar de una inesperada responsabilidad sobre sus hombros. Solo soy un soldado, Majestad, no sé nada de bebés Alarion. Pero usted sabe algo de bebés en general, dijo la emperatriz Lear, con una voz que transmitía un optimismo desesperado que hizo que Pise quisiera prometer que podía resolver problemas que definitivamente no podía resolver. Un poco, pero no quiero empeorar las cosas. ¿Peor que 3 días de llanto constante?, preguntó el embajador Harrison. Pierce, creo que hemos superado el punto en el que la precaución es nuestra principal preocupación. El siguiente llanto de la princesa Sara pareció resonar a través de la arquitectura cuántica resonante del palacio, creando armonías que hacían que las propias paredes parecieran compadecerse de su angustia. Pise vio cómo los hombros de la emperatriz Lirleta se desplomaban de cansancio y se encontró dando un paso al frente antes de que su sentido común pudiera objetar. «Puedo intentarlo», dijo. «Pero no prometo nada». La esperanza, dijo la emperatriz Lirleta en voz baja, suele encontrarse en los lugares más inesperados. Pise asintió y enderezó los hombros, preparándose para entrar en una guardería real donde su entrenamiento de combate sería completamente inútil y su limitada experiencia con bebés malhumorados podría, de alguna manera, salvar una misión diplomática interestelar. Un día más en el ejército de la Alianza Terrana, la Guardería Real Altariana parecía el resultado de una colaboración entre ingenieros alienígenas avanzados y alguien que había leído demasiados cuentos de hadas, con lámparas de cristal que probablemente costaban más que el salario anual de Pise y pantallas holográficas que mostraban lo que parecía ser la estructura molecular de varias canciones de cuna. El llanto continuo de la princesa Sara había adquirido una cualidad casi rítmica, lo que sugería una impresionante resistencia vocal o la posibilidad de que hubiera descubierto las propiedades acústicas del Palacio de Cristal y estuviera experimentando con frecuencias de resonancia. Los métodos tradicionales han demostrado ser ineficaces, explicó la doctora mientras guiaba a Pise a través de las diversas maravillas tecnológicas de la guardería. Hemos intentado la terapia armónica, la sincronización biorítmica y la optimización ambiental basada en datos sensoriales prenatales. Pise sintió como si entendiera lo que significaba alguna de esas cosas. ¿Y si simplemente la cargamos? Las orejas de Aguari se movieron y lo que Pierce estaba descubriendo indicaba vergüenza o el equivalente alienígena de aclararse la garganta. El protocolo real exige procedimientos específicos para el contacto físico con miembros de la familia imperial. Es una bebé. Es la heredera al trono de Altarion. Es una bebé que llora. Sí. Bien. La doctora Vani señaló una pantalla elaborada que mostraba los signos vitales de la princesa Sara, sus patrones de sueño y lo que parecía ser un análisis en tiempo real de sus niveles de llanto. Quizás podría observar desde aquí y aportar información desde su perspectiva humana. Pierce estudió los datos, que no le revelaron absolutamente nada útil, excepto que la princesa Sara definitivamente estaba llorando y no mostraba señales de que fuera a parar pronto. ¿Puedo verla? No solo los datos médicos. La doctora Vani lo condujo a la cuna de cristal, rodeada de suficiente equipo de monitoreo como para rastrear una pequeña nave espacial. La princesa Sara yacía en el centro de todo, su diminuta figura apenas visible entre almohadas y mantas ceremoniales que parecían tejidas con luz de estrellas. Sus rasgos distintivos eran versiones en miniatura de los de su madre, las mismas marcas luminosas en la piel, las mismas orejas delicadamente puntiagudas, la misma belleza etérea que probablemente conmovería corazones en múltiples sistemas estelares cuando creciera. En ese momento, demostraba una capacidad pulmonar que sugería un futuro prometedor como oradora. Se ve perfectamente sana, observó Pise.
Todos los indicadores médicos confirman un desarrollo óptimo y ha estado llorando durante 3 días seguidos con mínimas interrupciones para alimentarse y breves periodos de menor dificultad vocal. Pise observó el rostro de la bebé, notando cómo sus rasgos se contraían con cada llanto. ¿Alguien ha considerado que tal vez esté tratando de comunicar algo específico? Los bebés salarianos poseen un desarrollo cognitivo limitado en esta etapa. No se espera que desarrolle la capacidad de comunicarse hasta dentro de varios meses, pero podría estar reaccionando a estímulos específicos, factores ambientales, atmósferas emocionales y estímulos sensoriales. Pierre se quedó callado al darse cuenta de que todos en la guardería lo miraban fijamente con expresiones que iban desde un interés educador a la esperanza desesperada. Por favor, continúe, dijo la emperatriz Lirlet desde su posición junto a la cuna, con la voz quebrada por el agotamiento. Pise sintió el peso familiar de tener que resolver problemas que escapaban a su experiencia. En los bebés humanos, el llanto persistente suele significar que algo específico les preocupa: hambre, incomodidad, sobreestimulación, subestimulación, o a veces simplemente captan el estrés de los adultos que los rodean. Hemos abordado las necesidades nutricionales y los factores de bienestar físico, señaló la doctora Bani. ¿Y qué hay del estrés? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras todos en la sala de recién nacidos, médicos, niñeras, personal diplomático y varios asistentes reales, intercambiaban miradas. Pierre se dio cuenta de que la sala estaba llena de aproximadamente 15 adultos extremadamente preocupados, todos irradiando esa clase de intensa preocupación que los bebés parecen detectar con una precisión sobrenatural. Oh, dijo la emperatriz Lirlet en voz baja. Tal vez se esté alimentando de la ansiedad de todos, continuó Pise. Cuanto más preocupados estén todos, más se altera ella, lo que preocupa aún más a todos, lo que la altera. Más ella. Un círculo vicioso, dijo la doctora Honey, con las orejas aguzadas por el interés. Exactamente. Lo he visto suceder con bebés humanos. A veces, lo mejor que se puede hacer es reducir el número de adultos preocupados en las inmediaciones. Pero el protocolo real lo exige. Tal vez el protocolo real sea parte del problema, interrumpió Pise con suavidad. Es decir, ¿qué tan relajante puede ser tener la habitación del bebé llena de equipos de monitoreo, personal médico y observadores diplomáticos? Y bueno, todos nosotros. La princesa Sara eligió ese momento para dar a luz a una ballena particularmente impresionante que hizo sonar varias de las lámparas de cristal. Pise notó que su angustia parecía intensificarse cada vez que varias personas se movían alrededor de la cuna simultáneamente. ¿Sugiere que reduzcamos la presencia del personal de cuidado?, preguntó la doctora Bani. Sugiero que tal vez necesite un tiempo de tranquilidad con menos gente proyectándole preocupación. El embajador Harrison dio un paso al frente. Sargento Pierce recomienda que abandonemos los protocolos diplomáticos estándar basándonos en su interpretación de la psicología infantil. Recomiendo que probaremos algo diferente porque lo que estamos haciendo ahora obviamente no funciona. La emperatriz Lirlet miró de Pierce a su hija que lloraba y a la multitud de ayudantes reunidos que no ayudaban. Doctora Alani, ¿cuáles serían los riesgos de reducir el personal de la sala de neonatos a los cuidadores esenciales? Majestad, no hay contraindicaciones médicas, pero el protocolo lo sugiere. El protocolo, dijo la emperatriz Lirlet con el tono de quien ha agotado a sus pacientes con los procedimientos, pero no ha resuelto nuestra crisis actual. Pise observó cómo la emperatriz tomaba la clase de decisión autoritaria que reconocía en el liderazgo militar bajo presión. Todos, excepto la doctora Bani y yo, nos retiraremos temporalmente de la sala de neonatos. Pondremos a prueba la influencia de factores de estrés ambiental en la percepción humana, el éxodo de cuidadores preocupados, observadores diplomáticos y diversos asistentes reales creó un cambio inmediato en el ambiente de la sala de neonatos. El espacio se sentía menos concurrido, menos cargado de ansiedad colectiva. El llanto de la princesa Sara continuó, pero Pise creyó percibir una ligera disminución en la intensidad. Interesante, murmuró la doctora Bolani, revisando sus instrumentos. Los indicadores de estrés ambiental en la cámara han disminuido significativamente. Y la princesa Sara, es demasiado pronto para determinar cambios definitivos, pero sí, parece haber cierta reducción en sus vocalizaciones de angustia. Pierce se encontró acercándose a la cuna de cristal, impulsado por un instinto que no podía definir con exactitud. El pequeño rostro de la princesa Sara aún se contraía por la angustia, pero sus llantos parecían menos desesperados, más bien expresiones de incomodidad que de pánico.
Es hermosa, dijo en voz baja. Es la luz de mi mundo, respondió la emperatriz Lirlet, con una voz que reflejaba el agotamiento universal de las madres primerizas en todas partes. Pero confieso, sargento Pierce, que empiezo a sentirme incapaz como padre. No eres incapaz, estás lidiando con algo sin precedentes. A veces los bebés son difíciles. Eso no significa que estés haciendo algo mal. Tus palabras son amables. Son ciertas. Algunos bebés lloran más que otros. Algunos bebés necesitan cosas diferentes. Algunos bebés son simplemente complicados. El siguiente llanto de la princesa Sara fue notablemente más suave, aunque aún impresionante en cuanto a volumen y duración. Pise notó que parecía estar mirando hacia el sonido de las voces en lugar de simplemente llorar al techo. ¿Alguien ha intentado hablar con ella? Preguntó. Me refiero a hablarle de verdad, no solo a observaciones médicas, no puede entender el lenguaje en esta etapa de desarrollo. Pero podría responder al tono, al ritmo, al contenido emocional. Los bebés humanos lo hacen. La emperatriz Lirlet se inclinó sobre la cuna. Hola, mi querida, dijo en Alarion, con voz suave y musical. Tu amigo humano cree que tal vez nos hemos preocupado demasiado por ti. El llanto de la princesa Sara cesó por un instante y a Pise se le aceleró el corazón. Intenta tararear, sugirió, algo sencillo y repetitivo. La emperatriz Lillet comenzó a tararear una melodía que sonaba como campanillas de viento mecidas por una suave brisa. Los llantos de la princesa Sara se convirtieron en gemidos, luego en sonidos suaves e irregulares que podrían haber sido balbuceos o el comienzo de intentos de comunicación. Está funcionando, susurró el doctor Bolani, y se contuvo la respiración mientras la habitación infantil se llenaba de una paz casi palpable. Por primera vez en 3 días, la princesa Sara estaba tranquila, su pequeño cuerpo relajándose mientras el tarareo de su madre creaba una burbuja de calma en la cámara de cristal. Entonces, como si recordara su angustia anterior, la princesa Sara volvió a llorar, aunque con menos intensidad que antes. Progreso, dijo Pise con firmeza. Sin duda, un progreso, pero no una solución completa. Paso a paso. Quizás necesite tiempo para aprender que está bien estar tranquila. Pise miró a la pequeña princesa y sintió un instinto protector agitarse en su pecho. Era tan pequeña, tan obviamente necesitada de consuelo que no podía ser proporcionado por la tecnología, los protocolos ni la experiencia médica. Lo que necesita, dijo en voz baja, es alguien que no tenga miedo de su llanto. El regreso de la princesa Sara a un llanto a todo volumen desencadenó lo que Pise solo pudo describir como una rabieta tecnológica en todo el palacio, ya que su angustia aparentemente activó habilidades psíquicas latentes que convirtieron la guardería en el epicentro de una tormenta electromagnética. Las luces parpadeaban en patrones que sugerían que intentaban comunicar angustia en una especie de código Morse eléctrico. Los sistemas de comunicación comenzaron a emitir estática que sonaba sospechosamente como llanto. Y los controles ambientales automatizados comenzaron a ajustar la temperatura y la humedad en ciclos rápidos que hicieron que todos se sintieran como si estuvieran dentro de un sistema meteorológico muy caro y muy confuso. Esto es nuevo, anunció el doctor con el tono de alguien que se esfuerza por mantener un enfoque científico ante fenómenos sin precedentes. ¿Qué es nuevo?, dijo Pise, observando cómo una pantalla holográfica comenzaba a mostrar lo que parecía ser el estado emocional de la princesa Sara, representado en patrones de color tridimensionales que oscilaban entre un rojo furioso y un azul desesperado. Los bebés alaranos no suelen manifestar capacidades de resonancia psíquica hasta mucho más tarde en su desarrollo. La princesa Sara parece ser excepcionalmente avanzada o excepcionalmente alterada. La emperatriz Lirlet añadió, con sus marcas luminosas parpadeando en sincronía con los sistemas defectuosos del palacio. El último llanto de la princesa Sara desencadenó un fallo en cadena en el equipo de monitorización de la guardería, provocando que las pantallas pasaran de lecturas médicas a lo que parecía arte abstracto creado por alguien con fuertes sentimientos hacia el espectro cromático. Pierce observaba el caos tecnológico con la fascinación distante de alguien cuyo entrenamiento militar había incluido cursos de gestión de crisis, pero nada sobre bebés llorando que afectaran a la avanzada tecnología. Alienígena. Su Majestad, la voz del embajador Harrison crepitó a través del sistema de comunicación, distorsionada por interferencias electromagnéticas. Interferencia. Estamos recibiendo informes de inestabilidades en el sistema por todo el palacio. El Alto Consejo Alarano está preocupado.
¿Preocupado por qué exactamente?, preguntó la emperatriz Lurilet con la tensa paciencia de quien llevaba 3 días tratando con funcionarios preocupados sobre si la angustia de la princesa Sara podría indicar problemas más profundos con la sucesión. El linaje real o Harrison hizo una pausa diplomática. La sensatez de continuar las negociaciones de nuestra alianza durante un periodo de potencial significado profético. Pice sintió un vuelco en el estómago. Significado profético. Las orejas del doctor Bellani se inclinaron con aire de disculpa. Existen ciertas creencias tradicionales sobre herederos reales que manifiestan habilidades inusuales durante periodos de angustia emocional. ¿Qué tipo de creencias? Nada definitivo. Textos antiguos mencionan herederos que no podían estar tranquilos durante sus primeros días de vida, cuya angustia ponía a prueba la valía de quienes los rodeaban hasta que encontraban a su guardián predestinado. Pierce observó a la pequeña princesa, quien en ese momento demostraba su predestinada habilidad para provocar el mal funcionamiento de costosos equipos con la pura fuerza de su tristeza. Eso no es ciencia, eso es superstición. Quizás, dijo la doctora Bunny con cautela, pero es una superstición que tiene un peso cultural significativo entre ciertos miembros del Alto Consejo. Creen que la bebé está poniendo a prueba a la gente. Creen que su angustia podría continuar hasta que encuentre a alguien capaz de brindarle el tipo específico de atención que necesita, y si esa persona no existe. El silencio que siguió a la pregunta solo fue interrumpido por el llanto continuo de la princesa Sara y el sonido de los sistemas automatizados intentando recalibrarse ante la interferencia psíquica para la que no fueron diseñados. Los precedentes históricos son contradictorios, admitió la doctora Pice. Observó la sala de recién nacidos, evaluando la situación. Una bebé extremadamente alterada que aparentemente era capaz de afectar la tecnología mediante la proyección emocional. Una madre exhausta que comenzaba a dudar de sus capacidades como madre. Un diplomático que probablemente se preguntaba cómo la psicología infantil se había convertido en una crisis diplomática. Y un soldado muy confundido que empezaba a sospechar que su experiencia como niñero podría ser la cualificación más relevante que alguien hubiera aportado a esta emergencia. ¿Qué pasa si los sistemas siguen fallando?, preguntó. La red defensiva del palacio está conectada a la misma red cuántica que los controles ambientales, explicó la doctora Bunny. Si la resonancia psíquica de la princesa Sara continúa intensificándose, podría afectar a los protocolos de seguridad. ¿Me estás diciendo que un bebé alterado podría desactivar accidentalmente las defensas del edificio más fortificado del Imperio Altariano? Es teóricamente posible. Pice sintió la familiar sensación de una situación táctica que se descontrolaba. ¿Cuánto tardará en convertirse en una preocupación práctica? Desconocido. Pero sus patrones de resonancia se están fortaleciendo con cada episodio de angustia aguda. La princesa Sara eligió ese momento para demostrar sus patrones de resonancia fortaleciéndose, activando lo que parecía ser un reinicio del sistema de comunicación de todo el palacio, lo que provocó que todos los altavoces del edificio transmitieran su llanto con una amplificación impresionante. Right, dijo Pierce. Su entrenamiento militar finalmente le proporcionaba un marco para la toma de decisiones en circunstancias absurdas. Necesitamos tratar esto como una situación táctica que se agrava. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Calmar al bebé, dijo la emperatriz Lirlet de inmediato, prevenir fallas en el sistema que podrían comprometer la seguridad del palacio, agregó el doctor Bellani. Evitar un incidente diplomático que descarrile las negociaciones interespecies. La voz del embajador Harrison resonó con interferencias por los altavoces. Y mantener la integridad estructural de un edificio que aparentemente no fue diseñado para resistir rabietas psíquicas, concluyó Pice. ¿Cuáles son nuestros recursos? Conocimiento limitado de la psicología infantil alariana, disminución de la efectividad de los métodos de calma convencionales y una disposición cada vez más desesperada a probar enfoques no convencionales, enumeró el doctor Anani. Además, un soldado humano con experiencia cuidando niños y sin conocimiento del protocolo real. Eso podría ser más relevante que las cualificaciones tradicionales en este momento, dijo la emperatriz Lord con un toque de ironía. Humor negro. Pierce observó a la princesa Sara, quien se sumía en otro ciclo de angustia que hacía que las lámparas de cristal de la habitación infantil resonaran al compás de sus llantos. Sus pequeños puños estaban apretados, su rostro enrojecido por el esfuerzo, todo su cuerpo irradiaba una energía frustrada que sugería que sabía exactamente lo que quería, pero no tenía forma de comunicárselo a los adultos que la rodeaban. No solo está llorando, dijo Pierce de repente. Está intentando llamar la atención de alguien, una atención concreta. ¿Qué quieres decir? Obsérvala cuando llora.
No solo expresa malestar general, mira a su alrededor, buscando reacciones, casi como si llamara a alguien. La doctora Bunny revisó sus instrumentos. Sugieres que sus vocalizaciones son intencionalmente comunicativas. Sugiero que tal vez sabe lo que necesita y se frustra cada vez más porque nadie se lo da. Pero hemos intentado todos los métodos estándar para calmar a un bebé. Todos los métodos estándar de Altarion, corrigió Pice. Pero tal vez necesite algo diferente. Algo que no forme parte de sus protocolos culturales. La emperatriz Lirlet lo miró con la expresión de quien se aferra a posibilidades cada vez más desesperadas. ¿Qué propone, sargento Pierce? Pice miró a la princesa Sara, luego a la tecnología defectuosa que los rodeaba, y después al grupo de expertos reunidos que se habían quedado sin soluciones. Su entrenamiento militar le había enseñado que, para evaluar las situaciones objetivamente, identificar el camino más directo hacia el éxito de la misión y tomar medidas decisivas cuando los enfoques convencionales fallaban. Propongo que tal vez sus textos antiguos tengan razón, dijo, tal vez esté buscando a su guardián predestinado. Y tal vez no lo encontremos mediante los métodos tradicionales alarianos. ¿Crees en la profecía? Creo que esa bebé lleva 3 días intentando decirnos algo, y no la hemos escuchado bien. El siguiente llanto de la princesa Sar desencadenó otra oleada de inestabilidades en el sistema, y Pice sintió que algo se asentaba en su pecho. La clase de calma y determinación que acompaña a la asunción de la responsabilidad de una misión imposible, Majestad, dijo, con su permiso, quisiera probar un enfoque completamente diferente. ¿Qué enfoque? Pice miró a la pequeña princesa y sintió los instintos protectores que lo habían convertido en un buen soldado, concentrándose en un tipo de batalla completamente diferente, el enfoque humano. Pierce se acercó a la cuna de cristal con la misma cautelosa determinación que había empleado antes. Para desactivar artefactos explosivos, consciente de que todos en la guardería lo observaban con expresiones que iban desde la esperanza desesperada hasta el escepticismo educado. El último ataque de llanto de la princesa Sara había desencadenado otra cascada de fallos en el sistema, convirtiendo la cámara real en un espectáculo de luces con pantallas defectuosas y lámparas de cristal que zumbaban en simpatía con su angustia. Sargento Pierce, dijo la doctora Bunny con cautela, el protocolo real suele requerir rituales de purificación específicos antes del contacto físico con miembros de la familia imperial. ¿Cuánto duran esos rituales? Aproximadamente 30 minutos. Pice miró a la princesa Sara, cuyos gritos hacían que los sistemas automatizados del palacio transmitieran su angustia por todos los altavoces del edificio, y luego a las pantallas de diagnóstico que mostraban su patrón de resonancia psíquica, cuyo nivel alcanzaba rangos que aparentemente preocupaban al personal de ingeniería responsable de mantener la integridad estructural. No creo que tengamos 30 minutos, dijo. Pero los protocolos, doctor Bolani. La emperatriz Lirlet interrumpió con el tono de quien había agotado su paciencia con los procedimientos. En este punto, estoy dispuesta a intentar cualquier cosa que pueda ayudar a mi hija. Si el sargento Pierce cree que puede brindarle consuelo, entonces el protocolo puede adaptarse a las necesidades. Pice sintió el peso familiar de las expectativas imposibles sobre sus hombros. Majestad, necesito que entienda. Puede que esté completamente equivocada. No soy experta en cuidado infantil, ni vidente, ni antropóloga cultural, solo soy una soldado que pasó un tiempo con bebés inquietos. Tú también eres alguien que ha mantenido la calma mientras todos los demás proyectaban niveles crecientes de preocupación y frustración, respondió la emperatriz Lilith. Quizás eso sea exactamente lo que la princesa Sara ha estado buscando. Pierce asintió y se acercó a la cuna de cristal donde yacía la princesa Sara, rodeada de suficiente equipo de monitoreo como para rastrear una pequeña nave espacial. Su diminuta figura parecía increíblemente delicada entre los cojines ceremoniales y las mantas de luz estelar, pero sus llantos eran lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar los soportes de cristal y, aparentemente, lo suficientemente potentes como para interferir con tecnología alienígena avanzada. Hola, pequeña, dijo. Pierce suavemente, su voz abriéndose paso entre el caos electrónico que los rodeaba. Has tenido unos días difíciles, ¿verdad? El llanto de la princesa Sara cesó por un instante, sus luminosos ojos fijos en el rostro de Pice con la intensidad de quien intenta discernir si esta nueva persona por fin comprendería lo que necesitaba. Sé que todos han intentado ayudar, continuó Pice, extendiendo lentamente la mano hacia la cuna.
Pero a veces lo que necesitas no es tecnología compleja ni protocolos antiguos, a veces solo necesitas a alguien que te abrace sin miedo a que te rompas. Alzó a la princesa Sara con la delicada ternura que había aprendido cuidando a los hijos de su hermana, sosteniendo su cabecita y acomodando su pequeño cuerpo contra su pecho. El efecto fue inmediato y profundo. Sus llantos se detuvieron como si alguien hubiera pulsado un interruptor, su cuerpecito se relajó contra su uniforme con un suspiro que pareció resonar en la repentinamente silenciosa habitación. El silencio era tan absoluto que parecía tener peso físico. Todas las pantallas que habían mostrado patrones caóticos de angustia pasaron a tonos azules y verdes tranquilos. El sistema de comunicación dejó de emitir estática y volvió a funcionar con normalidad. Las lámparas de cristal cesaron su resonancia armónica, e incluso los sistemas ambientales del palacio parecieron exhalar con alivio al recuperar su funcionamiento estable. Imposible, susurró la doctora Bunny, con las orejas inclinadas hacia adelante, asombrada mientras contemplaba sus lecturas diagnósticas, repentinamente tranquilas. Pierce se encontró tarareando sin pensarlo, una antigua nana que su hermana solía cantar a sus hijos cuando estaban inconsolables. La melodía flotaba por la habitación de los niños, mezclándose con el suave zumbido de la tecnología en perfecto funcionamiento y creando una atmósfera de perfecta tranquilidad que contrastaba drásticamente con el caos de los 3 días anteriores. La princesa Sara se acurrucó más cerca del pecho de Pierce, sus pequeños dedos enroscándose en la tela de su uniforme. Las luminosas marcas de su piel palpitaban con suaves patrones rítmicos que, según los instrumentos de la doctora Bunny, se sincronizaban con los latidos del corazón de Pierce. Está respondiendo a su ritmo cardíaco, observó la doctora con asombro. Sus patrones de resonancia psíquica se están estabilizando en armonía con sus sistemas biológicos. ¿Pero cómo es posible?, preguntó la emperatriz Liurlet, acercándose para ver a su hija finalmente en paz. Ha rechazado a todos los demás cuidadores, incluso a mí. Pierce continuó tarareando mientras reflexionaba sobre la pregunta, aplicando su entrenamiento militar analítico para comprender lo que acababa de suceder. Tal vez no se trate de ser alariana o humana. Tal vez se trate de su estado emocional. Todos los demás han estado intentando resolver un problema, lo que significa que todos han estado estresados por su llanto. Pero yo no intento resolver nada. Solo la estoy sosteniendo. Estás notablemente tranquila para alguien que experimenta una situación de cuidado infantil sin precedentes, la doctora Annie observó. Entrenamiento de combate, respondió Pise. Aprendes a mantener la calma bajo presión, sin importar cuán extraña se vuelva. Y, honestamente, después de enfrentarte a insurgentes hostiles con armas de plasma, un bebé llorando no parece tan amenazante. La princesa Sara emitió un suave arrullo, la primera vocalización sin estrés que se le oía desde su nacimiento. El sonido era musical, con armónicos que resonaban delicadamente en la cámara de cristal sin causar ningún fallo tecnológico. Se está comunicando, dijo la emperatriz Liurlet con lágrimas en los ojos. De verdad está intentando comunicarse. Los bebés hacen eso, dijo Pise con dulzura. Simplemente no siempre encuentran a alguien que entienda lo que intentan decir. La voz del embajador Harrison se escuchó a través del sistema de comunicación, ahora claro y sin estática. Sargento Pierce, recibo informes de que todas las anomalías del sistema en el palacio se han resuelto. Hagas lo que hagas, funcionó a nivel estructural. Solo la cargué. Hiciste más que eso, dijo la emperatriz Liurlet en voz baja. Escuchaste lo que necesitaba en lugar de intentar imponer soluciones basadas en nuestras expectativas. Pierce miró a la princesa Sara, quien lo miraba con la expresión seria que tenían los bebés cuando intentaban comprender el universo. Quizás de eso se trataba la profecía. No de encontrar a alguien con poderes especiales o sangre real, sino de encontrar a alguien que pudiera responder a lo que realmente necesitaba en lugar de lo que todos creían que debía necesitar. Los textos antiguos hablan de guardianes predestinados. La doctora Bunny consultó su tableta, individuos cuya resonancia espiritual complementaría la del aire real, brindando estabilidad durante periodos de transición y crecimiento. Eso suena como una forma elegante de decir a alguien que se lleva bien con los bebés, observó Pierce. Tal vez la profecía era más práctica que mística, sugirió la emperatriz Liurlet. Tal vez simplemente significaba que algunos niños requieren cuidadores cuyo enfoque difiere de los métodos tradicionales.
La princesa Sara bostezó, un pequeño bostezo, un bostezo de bebé perfectamente normal que de alguna manera parecía más significativo que cualquier tecnología avanzada que los rodeara. Sus ojos comenzaron a cerrarse, su pequeño cuerpo completamente relajado contra el pecho de Pierce. «Se va a dormir», susurró Pierce. «La primera vez en 3 días», confirmó la emperatriz Liurlet, con un alivio evidente en cada palabra. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Pierce, de repente consciente de que estaba sosteniendo a la heredera de un imperio alienígena y no tenía idea de cuál era el protocolo para cuidar con éxito a la niñera de emergencia de la realeza interestelar. «Ahora», dijo la emperatriz Lear, «vamos a hablar de cómo un soldado humano se ha convertido, al parecer, en el protector designado de mi hija». «No estoy cualificado para ser el protector designado de nadie», protestó Pierce en voz baja. «Solo sé mantener la calma bajo presión». «Eso, querido», dijo Bolani, «quizás sea precisamente la cualificación que buscaba la princesa Sara». Pierce miró al bebé dormido en sus brazos, sintiendo que algo cambiaba en su comprensión de su papel en el universo. Se unió al ejército para proteger a la gente, pero nunca imaginó que esa protección pudiera implicar nanas en lugar de armas, consuelo en lugar de combate. «El Alto Consejo querrá comprender las implicaciones», informó el embajador Harrison. «Un guardián humano para la heredera Alarana no tiene precedentes, también lo tenía un bebé que podía desactivar los sistemas del palacio con su llanto», respondió la emperatriz Liurlet. «Quizá la princesa Sara esté destinada a crear nuevos presidentes». «¿Qué significaría eso?», preguntó Pise. «Ser su protector designado». «Eso significaría», dijo la emperatriz Liurlet, acomodándose en una silla cerca de donde estaba Pierce, «que serías responsable de su bienestar, su entrenamiento y su protección a medida que creciera. Significaría formar parte de la casa real, aprender nuestras costumbres mientras le enseñabas las tuyas. Significaría», añadió la doctora Bani, «que la princesa Sara crecería comprendiendo tanto la perspectiva humana como la alariana, lo que potencialmente la haría excepcionalmente cualificada para liderar durante una era de cooperación intercultural». Pise reflexionó sobre esto mientras la princesa Sara dormía plácidamente en sus brazos, con una respiración tranquila y sus emanaciones psíquicas aparentemente contentas de dejar en paz la tecnología del palacio. La responsabilidad se sentía enorme, pero también lo había sido cada misión importante que había aceptado. «¿Seguiría siendo un soldado?», preguntó. «Serías un guardián», dijo la emperatriz Liurlet. «El tipo de soldado más importante, uno que protege con su presencia en lugar de con violencia, que lucha por la paz en lugar de por la victoria». La princesa Sara se removió levemente mientras dormía, su manita apretando con más fuerza el uniforme de Pierce. El gesto se sintió como una aceptación, como una pregunta respondida, como el comienzo de algo sin precedentes e importante. «Acepto», dijo Pierce en voz baja. «Si la princesa Sara me acepta, acepto la responsabilidad». Creo que la emperatriz Liurlet dijo, al ver a su hija dormir plácidamente por primera vez desde su nacimiento, que ya había tomado su decisión. Fuera de las ventanas de la habitación infantil, las estrellas de 2 civilizaciones distintas brillaban con igual intensidad, iluminando un futuro donde la protección más poderosa podría provenir no de la tecnología avanzada ni de las tradiciones ancestrales, sino de la simple capacidad humana de brindar consuelo cuando más se necesita. Pierce continuó tarareando mientras la princesa Sara dormía. La melodía se extendía a través del espacio y entre especies, creando armonía donde antes no existía.